Vamos a hacer una asamblea, estamos repitiendo asambleas similares en otros territorios de España para poner encima de la mesa dos o tres cuestiones, unas que tienen que ver, lógicamente, con la agenda política, con las prioridades que el sindicato va a exigir al nuevo gobierno, sea cual sea su conformación, y otra que tiene que ver con la agenda más estrictamente sindical sobre la necesidad de la subida de los salarios a través de la negociación colectiva, ¿no? Respecto a la primera cuestión, dos cortísimas reflexiones previas. En primer lugar, que Comisiones Obreras, junto con la UGT, antes de la campaña electoral, promovimos un decálogo de propuestas que trasladamos a todos los partidos políticos, particularmente a los partidos progresistas, que eran los que más coincidencia tenían con nuestras propuestas, ¿no? En segundo lugar, que las elecciones generales se resolvieron con una derrota en las urnas de la propuesta de las tres derechas, fundamentalmente porque hubo una amplísima movilización del voto de los trabajadores y de las trabajadoras. Y fue lo que finalmente, y ahí están los datos de participación por barrios o por pueblos y ciudades, lo que decantó la balanza para que las fuerzas progresistas estén hoy en disposición de consolidar un gobierno de izquierdas en España, ¿no? Y por tanto el primer llamamiento que queremos hacer tanto al Partido Socialista como a Unidas Podemos es que no olviden por qué ganaron las elecciones políticas. Fundamentalmente las ganó el Partido Socialista, pero por qué también Unidas Podemos acabó por resistir el batacazo que le auguraban las encuestas. Los votos de la izquierda dan para conformar gobierno porque hubo una movilización muy importante de la clase trabajadora de este país en las elecciones de abril. Y, por tanto, la prioridad política de este futuro gobierno tiene que ser devolver derechos a esa clase trabajadora. Y creo que esto es muy importante que lo analicen en los análisis, en las negociaciones que están teniendo, ¿no? En segundo lugar, sabemos que es muy importante determinar cómo se va a conformar el próximo gobierno y que tiene que estar basado en una mayoría parlamentaria amplia, que necesitamos un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos que conllevará, ya digo, a un gobierno que puede ser de coalición o puede no ser de coalición. Pero desde Comisiones Obreras también nos parece que ya es el momento, han pasado ya la conformación de los gobiernos municipales, faltan los autonómicos, es el momento de empezar a definir las líneas programáticas de este gobierno. No queremos correr, sabemos que las cosas tienen que llevar sus tiempos, pero queremos empezar a oír exactamente qué piensan hacer con la reforma laboral. Queremos empezar a oír qué piensan hacer con la reforma de pensiones. Queremos empezar a oír qué piensan hacer con las reformas fiscales. Para Comisiones Obreras es absolutamente necesario que ese gobierno de izquierdas se legitime con una agenda social contra la desigualdad y contra la precariedad, para empezar a corregir los efectos perniciosos que estas tres reformas han tenido en los últimos años. Y desde luego esto es lo que le estamos trasladando a las delegadas y a los delegados, y para eso el sindicato está disponible en los marcos de diálogo y de concertación social. Pero vamos a ser absolutamente exigentes con el gobierno, el que sea, como se conforme, con la corrección de la reforma laboral, con la derogación de la reforma de pensiones y con la adopción de una serie de medidas de carácter fiscal que sirvan para que España consolide un modelo social, un modelo de inversión pública digno y que se parezca más a los países europeos que como ha ido en los últimos tiempos. Y en segundo lugar, otra gran prioridad del sindicato, lógicamente, es el impulso de los salarios y particularmente de los salarios más bajos. Vamos a seguir con una campaña de tensionamiento en la negociación colectiva que lleva ya tiempo dando ciertos resultados que hay que poner en valor. Ahora mismo los convenios registrados llevan incrementos salariales medios por encima del 2,20% en cada uno de los años, que es un punto y pico más que la evolución de la inflación. Por tanto, la negociación colectiva está promoviendo una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, pero falta mucho por hacer y en ese terreno vamos a incidir mucho en la subida de los salarios mínimos de convenio y en garantizar que el salario mínimo interprofesional cumple con los objetivos para los que se decretó. Y vamos a incidir, más allá de la sentencia de la Audiencia Nacional, recurriremos esa sentencia en que el salario mínimo interprofesional necesita llevar aparejados, asociados algunos complementos salariales que existen en los convenios colectivos y vamos a seguir con una campaña para que cientos de miles de trabajadores en España comprueben si se les está aplicando correctamente la subida del salario mínimo interprofesional.
Como decía Jaime, en este país la devaluación de los sueldos se ha centrado en el 20% de las personas que menos ganan. Y a mí me parece muy bien que las patronales, que el Banco de España a veces, que la OCDE o que el FMI digan que en España hay que subir los salarios. Pero si hay que subir los salarios, hay que cambiar la reforma laboral que se hizo para bajar los salarios. Y fue la misma reforma laboral que impusieron precisamente el FMI, la Comisión Europea, que promovió la patronal y que defiende con uñas y dientes el Banco de España. Por tanto, no se puede decir una cosa y la contraria a la vez. Claro que este país necesita subir los salarios, pero precisamente por eso y para eso hay que corregir, derogar aspectos centrales de la reforma laboral, desde luego del 2012 y en una segunda fase yo creo que también aspectos de la del 2010. Y esto es un poco lo que queremos contrastar con nuestros delegados para continuar con la campaña de intensificación de la acción sindical de comisiones obreras en el próximo periodo.